está corriendo en un eje X, que es el tiempo, en segundos en este caso, y cuando hablamos de ciclos por segundo es la unidad que conocemos como hertz. Entonces, para que este fenómeno ocurra, como ya dijimos, la frecuencia espacial, es decir, en grados, tiene que ser baja, tiene que haber pocos ciclos por grado, y la frecuencia temporal tiene que ser muy alta, es decir, el titileo de la luz tiene que ser a muchos ciclos por segundo, y allí es que se duplica la frecuencia espacial. Cuando hablamos de ciclo, ya sabemos que incluiría el inicio de una onda desde su valle inicial hasta el valle final, que es también lo que se conoce como longitud de onda. Entonces, en el fenómeno que fue primero descrito por Kelly, la frecuencia baja, él la ponía como menos de 3 ciclos por grado, y la frecuencia temporal alta como más de 7 Hz. Y vemos que en el estudio de perimetría por FDT, la frecuencia espacial que se utiliza es 0.25 ciclos por grado, es decir, es aún mucho más baja que lo que describió Kelly inicialmente. Y la frecuencia temporal mucho más alta, de 25 Hz por segundo. 25 ciclos por segundo. Entonces, como vemos, en la rejilla del FDT, cada una de las cuadrículas mide 10 grados. Y el estímulo va a ser esta rejilla que alterna presencia de luz o blanco con ausencia de luz negro, y los ciclos en los que lo presenta son aproximadamente 0.25 ciclos por grado, o lo que podría ser también en un ciclo en 4 grados, es decir, que apenas en una cuadrícula solo van a haber 2 ciclos de esto. Ahora, la frecuencia temporal a la que titila es alta, 25 Hz, y cuando esto ocurre, entonces el ojo del ser humano va a ver una frecuencia espacial duplicada. Ahora, ¿cómo influye todo esto en glaucoma? ¿Cómo se puede usar en glaucoma? Bueno, posteriormente en 1992, Maes y Henry reportan que esta ilusión o fenómeno podría ser útil en la detección de pérdidas de campo visual en glaucoma, y estaba asociada, como lo ven aquí en el estudio que ellos publicaron en 1992, con la función de células ganglionares en la retina muy específicas que ya vamos a comentar. Entonces, para hacer un recuento, existen distintos tipos de células ganglionares, muchísimos, y muchísimas maneras de clasificarlas. Yo traje aquí las que son útiles para el FDT. Entonces, podemos clasificar las células ganglionares según sus proyecciones o sus axones y sus conexiones posteriores a la retina. Entonces, según esto, existe un 80% de células ganglionares tipo P que siguen una vía parvocelular, y son células característicamente enanas, muy pequeñas, que van a intervenir en la percepción de color, texturas, forma y detalles de la profundidad. O sea que la agudeza visual central y de calidad viene dada por la sinapsis de las células ganglionares P o de la vía parvocelular. Luego, un 10% de células ganglionares son de tipo M, que siguen una vía magnocelular, y son las células también llamadas en inglés parasol o sombrilla, y estas se encargan de detectar movimiento, contraste y pequeños cambios de iluminación, profundidad a grosso modo, y son absolutamente insensibles al color. Finalmente, el último tipo de células ganglionares, las células ganglionares tipo K, son también un 10% de la población de células ganglionares total, y se denominan células biestratificadas, que siguen una vía coniocelular, y por eso la letra K, que solo recibe sinapsis de conos azules, es decir, que ellas solo van a detectar esas longitudes de onda tan bajas del color azul. Aquí tenemos cómo se representa esa distribución de células en el núcleo geniculado lateral, como vemos en una imagen histológica a mano derecha. Y como vemos, como ya habíamos dicho anteriormente, las células enanas son en tamaño mucho más pequeñas que las células de la vía magnocelular o las células de parasol. Aquí está su distribución específica, como vemos en el esquema de la derecha. Las células que siguen la vía parvocelular o las enanas se ubican en la parte más dorsal del núcleo geniculado, en 4 capas, como las ven allí, y más ventral se localizan las células de la vía magnocelular en solo 2 capas. Las vías de la célula coniocelular son interlaminares y ocupan 6 capas entre cada una de las anteriores. Ahora, también las podemos diferenciar según sus campos receptivos. Y en los campos receptivos solo existen 2 tipos de células ganglionares, tipo X y tipo Y. Las tipo X son mucho más numerosas, al menos en la vía magnocelular, y se caracterizan por ser células más grandes y que además tienen respuestas sostenidas, lo que denominan lineares. Es decir, que cuando hay un estímulo luminoso, ellas van a activarse sostenidamente.
sí el estímulo luminoso va a caer en el centro de este campo receptivo, es decir, si son células tipo O. Ahora, las células Y son muy distintas y siguen un patrón que es no lineal, que no depende de dónde caiga el estímulo, siempre van a tener una respuesta residual y transitoria. Entonces, en cuanto al glaucoma, se ha determinado, o la evidencia sugiere, que la presión intraocular elevada va a conllevar a una pérdida selectiva de células ganglionares específicamente grandes y casualmente que proyectan a la vía magnocelular. O sea que estudiar el daño en esta vía es bastante específico para el glaucoma. Y se ha comprobado en estudios electrofisiológicos que las células magnocelulares Y, como ya dijimos que eran las menos numerosas, tienen mayor tamaño, es decir, que son más susceptibles al daño por glaucoma. Además, la respuesta no, como ya dijimos, en sus campos receptivos, es lo que permite reproducir el fenómeno de doble frecuencia en la retina. O sea que el hecho de que nosotros seamos capaces de ver esta ilusión visual, valga la redundancia, del fenómeno de doble frecuencia, es responsabilidad precisamente de estas células magnocelulares y específicamente las tipo Y. Además, ellas tienen un factor de alcance o de cobertura, es decir, de número de campos receptivos por punto de imagen muy bajo en comparación a las células P o enanas. Entonces, para un punto de imagen tenemos apenas 3 células de la vía magnocelular que son responsables, mientras que de la vía parvocelular tenemos 25. Eso quiere decir que perder una sola célula magnocelular nos va a dar un daño mucho más precozmente que para las células parvocelulares que tienen muchas células responsables para un punto de imagen. No sé si eso se entiende. Entonces, aquí no hay tanto solapamiento de campo en las células magnocelulares como si ocurre en las células parvocelulares. Además, se ha comprobado que hay especificidad del daño. Es decir, el daño en las células magnocelulares tipo Y no es afectado por otras alteraciones visuales como por ejemplo la ambliopía, la neuritis óptica, incluso la enfermedad de Parkinson. Entonces, al realizar FDTs en estas personas, ya que estamos evaluando exclusivamente estas células, no hay daño. Entonces, esto ya hace que sea un poco más específico para glaucoma. Básicamente, lo que nos dan todas estas conclusiones es que es un muy buen test para hacer screening, es decir, para agarrar grandes poblaciones y al menos determinar la presencia de daños que sean altamente sugestivos de glaucoma. Ahora, hablando un poco del equipo, la primera generación de FDT surgió en 1997 por la casa Wilk Allen de Zeiss. Y como vemos aquí, a grosso modo, las partes del equipo tienen una cara del examinador, que es la que se presenta a mano izquierda, donde se presenta una pantalla de cristal líquido con botones de ajuste, tiene una impresora integrada al equipo, y del lado del paciente que va a ser examinado tenemos el botón para el paciente, que funciona básicamente como el perímetro de Humphrey que ya conocemos, y un monitor de rayos catódicos donde el paciente va a apoyar su frente para ver los estímulos. Un disco duro que es propio del equipo y está justo debajo del monitor de rayos catódicos. Bueno, una imagen esquemática del equipo. Y ahora hablando de sus especificaciones, es portátil, esto es una gran ventaja, pesa menos de 10 kilos aproximadamente. Tiene un procedimiento de autocalibración, además tiene un fotosensor interno que provee una señal de advertencia cuando la iluminación externa es demasiado intensa. No se escucha. Sí, le perdimos el audio. Ajá. Y la computadora. Me sacó. Ya aquí estoy de vuelta. Ok. Ya voy a volver a compartir y me dicen dónde quedé porque me di cuenta que estaba hablando solo. Ok, quedé aquí hablando en el equipo, ¿sí, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, las especificaciones del equipo. Exacto, estaba hablando de las especificaciones, pues que es portátil, que pesa menos de 10 kilos, que tiene un procedimiento de autocalibración, que además tiene un fotosensor interno, y justo estaba hablando aquí cuando se me fue la conexión, que hubo una discusión entre Rebeca y Asdrúbal hace un tiempo sobre si hay que tener la luz externa prendida o no para realizar un FT, y realmente pues lo que estuve leyendo es que el mismo equipo avisa cuando la luz externa es muy intensa para poderlo realizar adecuadamente, pero nunca describen que haya que apagar la luz.
El paciente debe apoyar la frente en el visor, no tiene apoyo para el mentón. El dispositivo no tiene capacidad de almacenamiento interno, es decir, no tiene memoria, por tanto hay que imprimir los estudios y no es como el perímetro de Humphrey que los guarda en su memoria interna. El paciente debe usar corrección para visión lejana y puede usar targets que el equipo trae de muestra para familiarizarse antes de empezar la prueba como tal. Vamos a hablar del estímulo que presenta el FDT. Entonces, el estímulo, como ya dijimos, es una rejilla sinusoidal dispuesta verticalmente, tiene una baja frecuencia espacial de 0.25 ciclos por cada grado del campo visual, que titila a altas frecuencias temporales, 25 Hz o 25 ciclos por segundo. El estímulo dura apenas 720 milisegundos cuando aparece, y los intervalos en los que aparece uno y otro estímulo son variables, hasta un tope de 500 milisegundos. Estuve leyendo que esta variabilidad es importante para que el paciente no empiece con una respuesta rítmica, es decir, como que no pueda predecir rítmicamente cuándo vuelve el estímulo, sino que el siguiente estímulo va a variar en su momento de aparición. El tiempo para responder... Cintia, no aparece nada en la pantalla. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Se acaba de poner la pantalla. Ah, cónchale, es que internet está muy lento. Pero bueno, me avisan cualquier cosa. A mí sí me salía, yo creo que fue la doctora. Ah, ok. Bueno, entonces el tiempo que tiene el examinador para responder una vez que aparece el estímulo es entre 100 milisegundos y un segundo después de ser presentado. Como vemos en el gráfico que tienen a mano izquierda, está comparando lo que es el estímulo del FDT con el estímulo del perímetro de Humphrey que normalmente realizamos. El estímulo del FDT es mucho más grande, como ya dijimos, esta rejilla ocupa 10 grados, es decir, cada cuadrícula, mientras que el puntito del estímulo luminoso que presenta el perímetro de Humphrey apenas es menos de 1 grado lo que mide. Y como tenemos aquí a mano derecha, se les presenta la rejilla típica que aparece en el FDT, con una cuadrícula en la que cada estímulo está ubicado en un cuadrito que mide 10 grados. Ahora, ¿qué pruebas se pueden realizar? Según el patrón de presentación, existen 2 tipos de pruebas. La prueba C20 o central de 20 grados, como para saber de dónde vienen las siglas, presenta una cuadrícula como la que se muestra en la imagen inferior. Es decir, 4 cuadrículas verticales y horizontales, cada una de 10 grados, por tanto está evaluando 20 grados a cada lado, son los 20 grados centrales, y eso nos da un total de 16 localizaciones. Y se le suma el círculo central que mide 5 grados y por tanto tiene 17 localizaciones que van a ser examinadas. Ahora, en el otro patrón de presentación es el N30, que viene la N de nasal, 30 de 30 grados. ¿Por qué? Porque va a ser exactamente igual a la C20, pero le va a agregar 2 cuadrículas en los 30 grados nasales, justo superior e inferior a la línea media horizontal. Por tanto, al sumar estas 2 localizaciones tendríamos 19 localizaciones, pero los targets siguen siendo del mismo tamaño, 10 por 10 grados y el círculo central de 5 grados. Todos estos datos obtenidos después de que el paciente realiza el estudio van a ser comparados con una base de datos normativa, así como sabemos que lo hace el perímetro de Humphrey. La base normativa que utiliza el FDT evaluó 700 ojos de 450 pacientes comprendidos entre 18 años y 85 años de edad, y corrige además disminución de sensibilidades típicas de la edad. Unos términos importantes antes de continuar es recordar lo que significa sensibilidad y especificidad. Sensibilidad viene dada para determinar los pacientes que están enfermos. Entonces, en los pacientes enfermos tenemos a los verdaderos positivos y a los falsos negativos, los que están enfermos y nos dan negativos. Y haciendo la división de verdaderos positivos entre falsos negativos más verdaderos positivos, tenemos la sensibilidad. O sea que es un buen parámetro para determinar pacientes enfermos, mientras que la especificidad es todo lo contrario, nos busca discriminar a aquellos pacientes que están sanos. Entonces, vamos a calcularlo dividiendo los verdaderos negativos, es decir, los pacientes que realmente no tienen enfermedad, entre los que dan falso positivo más los verdaderos negativos. Según la estrategia utilizada, además de las pruebas, ya sabemos que los tipos de pruebas son C20 y N30, pero estas pueden ir un poco más allá según la estrategia que se utilice. Existe una estrategia de screening o de tamizaje que dura apenas 45 a 90 segundos y tiene 2 modalidades. La modalidad -1, donde el primer estímulo que se presenta al paciente tiene un contraste que puede ser determinado por el 99% de la población sana.
Si el paciente lo ve, hasta ahí llega esa estimulación de ese cuadrante. Si el paciente no lo ve, se estimula una segunda vez con un contraste que puede ser percibido por 99.5%. Y si el paciente lo ve, entonces ya ese resultado se va a arrojar como una P menor al 1%. Si el paciente no lo ve, se continúa con un tercer estímulo ya de contraste 100%. Si el paciente lo ve, se determina como una P menor al 0.5, y si no lo ve, simplemente se cataloga como que no lo vio, así como aparece en la cuadrícula inferior a mano izquierda de este estudio. Entonces, como vemos, es importante cuando analicemos los FDT saber, fíjense que la primera palabra que colocas es screening, ya sabemos que estás utilizando una estrategia de screening. El tipo de estudio es C20, o sea que no incluye los dos cuadrantes nasales. Y -1 porque va a evaluar con 99% de sensibilidad en el primer estímulo. Y aquí tenemos otra manera en la que nos presenta los resultados sin los porcentajes, sino hablando de límites normales o con pérdida relativa leve, moderada y severa. Como este estudio tiene mayor especificidad, como ya hablamos de la especificidad, entonces es un screening que nos va a servir en grandes poblaciones, porque con la especificidad lo que queremos saber es si hay pacientes enfermos. Entonces aquí en la estrategia de screening, -5 es básicamente la misma, solo que el primer estímulo que presenta tiene un contraste que puede ser percibido por el 95% de la población sana. Y si el paciente lo ve, ya de una vez el resultado se aparece allí como una P mayor al 5%. Y así sucesivamente utilizando 98, 99%, y si el 99% no lo ve, es catalogado como P menos del 1%. Entonces este estudio, en vez de ser más específico, es más sensible. Y este es entonces el que debemos utilizar en pacientes en los que queremos detectar glaucoma tempranamente, o sea, pacientes que tengan riesgo. No es tan bueno para tamizaje de grandes poblaciones. Y finalmente, el último tipo de estrategia que existe es la estrategia umbral, es decir, ya no es de screening, sino umbral, y por tanto es un poco más larga, de 4 minutos a 5 minutos, y él va a determinar el mínimo de sensibilidad al contraste en cada punto evaluado. Por tanto, va a mostrar resultados cuantitativos en decibeles y utiliza un sistema muy similar al CITA, pero que en este caso se llama MOPS, porque es un algoritmo de búsqueda binario modificado, que va a ir presentando escalonadamente contrastes decrecientes hasta que el paciente lo puede determinar. Entonces, como ven a mano derecha, en la estrategia umbral, los resultados no solo aparecen con la escala de grises y los porcentajes, sino que además presenta un gráfico de escala cuantitativa en decibeles en cuanto a la sensibilidad umbral. Como ya mencionamos, entonces, para los resultados, cuando realizamos la estrategia de screening, solo vamos a obtener los mapas de desviación, tanto total como del patrón, que nos presenta escala de grises y resultados con porcentajes. En cambio, para la estrategia umbral tendremos 3 mapas. El mapa umbral, mostrado en decibeles, y también la desviación total y desviación del patrón con escala de grises y porcentajes. Así como en la perimetría por Humphrey tenemos índices globales que nos van a hablar del análisis de esos resultados. El primer índice global es la desviación media, y así como habíamos visto para la evaluación del campo visual por Humphrey, es un promedio de la desviación total. La desviación total es la desviación comparada a la base de datos normativa. Y este va a poder dar números negativos o positivos dependiendo de si se desvía por debajo o por encima de la población, ¿no?, de la base de datos. Y tenemos la desviación estándar patrón, que analiza las desviaciones en cada punto sin tomar en cuenta las pérdidas generalizadas de sensibilidad. Y tiene un valor localizador, como habíamos hablado también en el campo visual. Solo puede ser igual o mayor de 0, siempre va a ser en números positivos, igual que lo habíamos hablado anteriormente. También tenemos parámetros de confiabilidad, pérdidas de fijación, que van a utilizar el método de Hell-Precow estimulando la mancha ciega, falsos positivos, cuando estímulos con 0% de contraste o incluso la ausencia de estímulos generan una respuesta, y es lo que conocemos como los happy triggers. Y tenemos los falsos negativos, en donde estímulos de 100% de contraste no generan respuesta. Para pruebas umbral se recomienda que estos parámetros de confiabilidad tengan menos de 33%.
¿Qué artefactos podemos encontrar cuando realizamos el estudio? Alineamiento incorrecto, es decir, que el paciente no esté bien posicionado en el soporte de la frente y en la máquina en general, ptosis o alteraciones en los párpados que vayan a interponerse con el eje visual, cataratas que obviamente nos van a dar una pérdida generalizada de la sensibilidad al contraste, y pues los pacientes happy trigger, que son pacientes ansiosos y van a darle mucho al botón, incluso en ausencia de estímulos, entonces no tenemos un resultado fidedigno. Ahora, existe una segunda generación de FDT que se denomina FDT2 o Humphrey Matrix, que salió en el año 2005. Como vemos, este es el equipo, es de mayor tamaño y obviamente mayor peso. Este cuenta con un teclado, una pantalla para el paciente que es más grande, y esto es una ventaja, puesto que, se me olvidó mencionarles, pero en la estrategia N30, esos dos cuadrantes nasales no caben en la pantalla. Entonces, cuando la máquina va a evaluar esos dos cuadrículas nasales, tiene que rodar temporalmente toda la cuadrícula. En cambio, en el FDT Matrix ya la pantalla es más grande, y si se realiza la estrategia N30 o con los cuadrantes nasales, pues no se tiene que mover la pantalla completa. Además, tiene una pantalla LCD para el examinador, que obviamente es mucho más tecnológica y nueva. Tiene unidades de USB, por lo cual podemos no solamente guardar en la memoria interna del equipo, sino transportar esos resultados y tenerlos con nosotros digitalizados, y permite monitorización de la fijación por video, así como lo hace el campo visual de Humphrey, que en el FDT pues no se cuenta con ello. El estímulo en esta segunda generación de FDT varía, porque además de todas las estrategias mencionadas, añade estrategias muy similares al campo visual, de 30 rayados y 24 rayados, donde el target es mucho más pequeño, a la mitad, 5 grados, aumenta un poco los ciclos, 0.5 ciclos por grado, y disminuye la frecuencia en la que esta rejilla titila a 18 Hz. Y para el 10 rayados y la estrategia de mácula, el target es aún más pequeño, con una menor frecuencia de parpadeo, y por tanto nos permite evaluar con más detalle esta zona. Entonces, realmente estas estrategias son las que son verdaderamente comparables con el campo visual, puesto que, como ya dijimos anteriormente, las estrategias de la primera generación, e incluso en esta segunda generación también se pueden realizar, la C20 y la N30, evalúan realmente pocos cuadrantes de mucho tamaño, de 10 grados. Aquí tenemos un cuadro resumen donde ponen todas las opciones y estrategias que son evaluables en esta segunda generación de Humphrey Matrix. Tenemos la cantidad de locaciones que son evaluadas en cada una. Como vemos en las nuevas, pues aumentaron este número a expensas de disminuir el tamaño del estímulo, y esto lo hace un poco más específico y más comparable al campo visual. Ahora, ¿qué conclusiones podemos tener de esta clase? Pues que el FDT es un método efectivo para el diagnóstico de glaucoma, es relativamente económico, sencillo para el paciente y para el examinador, es eficiente, y en esto se refieren a que el tiempo de examinación es muy bajo. Incluso, como vimos, para la estrategia de screening puede tardar simplemente segundos. Y es no operador dependiente, puesto que el paciente lo realiza independientemente. El equipo es portátil, por tanto puede ser utilizado en entornos comunitarios, y esto tiene una gran ventaja para el screening de poblaciones grandes, porque no necesariamente tiene que realizarse en un ambiente oftalmológico. Es de alta sensibilidad y especificidad, que aún es mayor en estadios tempranos del glaucoma, y por ello es tan útil para el screening. Mientras que en el campo visual un 40% del daño es necesario, un 40% del daño en las células ganglionares es necesario para la detección. Tenemos que para el FDT, con un solo 3 o 5% de daño de células ganglionares, podemos detectar cambios en el campo visual. Y esto viene dado, como ya habíamos hablado anteriormente, por la especificidad que tiene la tecnología del FDT para estimular exclusivamente células ganglionares magnocelulares de tipo Y, que son apenas el 3 a 5% de la población de células ganglionares. Mientras que con el campo visual, con estímulo blanco sobre blanco, estamos evaluando toda la población de células ganglionares, y hay mucho solapamiento. Puede haber mucho daño, y otras células ganglionares estar haciendo el trabajo, y por tanto no se va a manifestar como un daño en el campo visual. Además, el Humphrey Matrix tiene sensibilidad y especificidad similar al campo visual de perimetría automática estandarizada que conocemos para el diagnóstico de patologías incluso neurooftalmológicas que no necesariamente tienen que ver con glaucoma. Y ahora, ¿cómo lo podemos comparar con el gold standard, que es el campo visual que realizamos normalmente de Humphrey? Bueno, les traje 3 artículos que me parecieron importantes en cuanto a la comparación.
Este primero fue un reporte de la Academia Americana y fue en el primero, en 2002, en el que hablan con evidencia de nivel 1 de la sensibilidad y especificidad del FDT en determinar daños glaucomatosos empezando o muy tempranos. Entonces, ya aquí tenemos evidencia científica de calidad de que es un muy buen estudio para screening. Ahora, cuando lo comparamos específicamente con el campo visual por Humphrey, tenemos en las conclusiones de este estudio, que además es bastante serio, es de la revista JAMA, publicado en el 2014, tenemos que no solamente es útil en la monitorización de defectos del campo visual por glaucoma, sino que incluso puede predecir defectos que todavía no han sido determinados por una perimetría automatizada, estandarizada, que es el campo visual Humphrey. O sea que para estos estadios tempranos es mejor que el campo visual que utilizamos. Y ahora este último, que es como la otra cara de la moneda, en este quieren comparar la estrategia cita estándar que utilizamos normalmente con el FDT de segunda generación o el Matrix para detectar progresión. Y fíjense que la conclusión es que no es superior al cita estándar. O sea que cuando ya hablamos de progresión estamos metiéndonos en otro tema que todavía no se ha estudiado lo suficiente. Entonces sabemos que sí puede ser utilizado en estadios tempranos, pero al menos una vez que ya se tiene el diagnóstico, sigue siendo la estrategia cita estándar con el campo visual de Humphrey estandarizado, la estrategia ideal o el gold standard, y por eso no ha cambiado. Habría que realizar más estudios y pues seguir comparando. Espero que no hayan quedado así con esta clase que es un poco abstracta, sino así. Y bueno, esta fue la bibliografía consultada y gracias por su atención. Pantalla. Muy bueno, Cintia. Excelente. Si tienen alguna duda. Exacto, cualquier. Muchas. Yo sé que el tema es muy físico, abstracto, pero bueno, es chévere. El problema de FDT es que tiene una alta sensibilidad, pero no tiene una alta especificidad. Entonces, aquellos pacientes que te dan normales, tienes una un buen porcentaje de que ese paciente no tenga glaucoma. Pero aquellos pacientes que te dan, que tienen un FDT alterado, no puedes asegurar de que ese paciente realmente tenga glaucoma. Exacto. Ese es el problema del FDT. Y entiendo que está más estandarizado el monitoreo de un paciente con glaucoma por campo visual. O sea, el último paper que Cintia puso, lo que está diciendo es que podemos monitorear pacientes con FDT. No entendí bien, esa era mi pregunta. Al contrario, lo que te dice es que el campo visual es superior en cuanto al monitoreo de progresión. Lo que pasa es que acuérdate, Isa, que hay unas estrategias que se inventaron del FDT que lo querían usar como para usarlo en vez de un campo visual, pero ya se ha demostrado que no, y es lo que dice Cintia. Obviamente, si tienes un FDT en estadios tempranos es excelente, porque te va exactamente a la célula que daña el glaucoma, pero ya después es diferente. Exacto, ya después no es superior, y además, por ejemplo, el que nosotros utilizamos en la unidad, que es la primera generación de FDT, que solamente está evaluando 17 o 19 puntos, ya cuando hay glaucoma establecido y progresa, pues se queda corto en detectar pequeños cambios porque los estímulos son muy grandes, son de 10 grados. Entonces, en ese caso es mucho mejor utilizar un campo visual convencional. Así es. Buenísimo, gracias. Una cosa que quiero traer a